¿Cómo te va, Sergio? Sí, en realidad lo que del diputado Martínez yo creo que puede ser la punta de un iceberg o cuanto menos un indicio de una situación que evidentemente se está dando en la provincia de Santa Fe. Esos pedidos de informes fueron aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados y el legislador lo que hace allí es pedir información justamente sobre casos en los que, de acuerdo con los datos que él tiene, se habrían beneficiado a personas que cometieron homicidios o delitos sexuales y que pese a ello fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Recordemos que todo esto, Sergio, tiene que ver también con el marco de la pandemia, porque aludiendo muchas veces situaciones sanitarias o porque los presos a ser favorecidos con el egreso de la cárcel pertenecen a grupos de riesgo o por diferentes situaciones siempre vinculadas a esto, es como que de alguna manera este tema se puso evidentemente sobre la mesa. Tenemos algunos números porque justamente se reunió también esta semana la mesa de diálogo carcelario, que es la que de alguna manera monitorea todo lo que sucede en las cárceles de la provincia a raíz de la irrupción del COVID-19. Arrancamos esta etapa con motines, y esto lo sabemos y lo recordamos todos. Se fueron tomando medidas en el medio para lograr una situación sanitaria mucho más segura para todos los internos de los penales. Pero aquí también está el tema de quienes se han ido de la cárcel durante estos casi 2 meses de cuarentena. Y nos vamos a remitir a los datos concretos, a los datos oficiales, que aclaro, son dinámicos. De hecho, a esta hora, mientras nosotros estamos haciendo este informe, ya es probable que haya otros casos concedidos, por ejemplo, de prisión domiciliaria, pero bueno, al 11 de mayo, y vamos a establecer en todo caso este corte, porque es el que justamente también de algún modo se planteó en esta reunión de la Mesa de Diálogo Provincial, del 20 de marzo, que comenzó la cuarentena, al 11 de mayo, en la provincia de Santa Fe, egresaron 534 presos de las cárceles santafesinas. Hay diferentes figuras o modalidades, Sergio, por las cuales estas personas egresaron. Algunas, concretamente 79, lo hicieron bajo el régimen de libertad asistida. Otras 147 lo hicieron bajo la figura de la libertad condicional. 193 lo hicieron por el cese de la prisión preventiva. 56 por el vencimiento de la pena, es decir, ya habían cumplido la sanción y por eso recuperaron la libertad. Y 59 presos egresaron de los penales de la provincia porque recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Recordemos que a nivel nacional, Sergio, se ha desatado una gran polémica respecto de este tema, por un lado por el número, pero también por el tipo de delito que cometieron aquellas personas que fueron favorecidas con, por ejemplo, la prisión domiciliaria. Respecto de la cantidad, bueno, lo que hay que decir en el caso de la provincia de Santa Fe es que en realidad aquí no hay números que estén de alguna manera marcando un incremento significativo de los egresos que habitualmente se venían dando fuera de la pandemia por estas mismas causas. Es decir, los valores, las cantidades de egresos están prácticamente dentro de los parámetros habituales. Ahora, y esto fue lo que de hecho detonó la preocupación y los pedidos de informes del diputado Oscar Martínez. ¿Cuáles son los delitos por los cuales estas personas estaban detenidas, estaban presas cumpliendo una condena y de pronto lograron el beneficio de la prisión domiciliaria? Porque nos escandalizamos cuando conocimos que, por ejemplo, en Capital Federal habían sido beneficiados homicidas con este tipo de figuras o también violadores. Bueno, en esta lista, donde aparecen los 59 presos beneficiados con la prisión domiciliaria, en la provincia de Santa Fe también tenemos homicidas y también tenemos responsables de abusos sexuales. Concretamente, dentro de los 59 presos que se fueron a su casa a terminar la condena, hay 8 que habían sido condenados por homicidio. Los 8 que hoy siguen, insisto, desde su casa cumpliendo la condena, corresponden a Rosario. Hay 6 presos además en toda la provincia que habían cometido delitos sexuales, que estaban vinculados obviamente con la integridad sexual de otra persona. 6 en total. De los 6, 4 son de la ciudad de Rosario y 1 de la ciudad de Santa Fe, el restante del norte de la provincia. La lista se completa con otros 2 presos que estaban condenados por corrupción de menores y que también lograron el beneficio de la prisión domiciliaria. Estos 2 últimos casos también corresponden al norte de la provincia. Obviamente, Sergio, que hay otros delitos que estos presos habían cometido, digo, los que no están contemplados dentro de los 3 que mencioné, delitos que van desde el robo, el hurto, el tráfico de estupefacientes, pero marcamos estos 3 porque son quizá los que mayor sensibilidad generan a la hora de hablar de
en definitiva, presos que egresaron del sistema penal de la provincia de Santa Fe. 59 en total. De ellos, 8 condenados por homicidio, los 8 de Rosario. De ese total también, de los 59, 6 condenados por delitos vinculados con la integridad sexual, 4 también de Rosario y otros 2, insisto, por corrupción de menores. Esta es la lista que, insisto, es dinámica, es, hasta me atrevo a decir, parcial, porque quizá no están reportados todos los casos y porque además es casi de manera permanente que se siguen estudiando y concediendo, aunque no de manera abusiva, insisto, los números están dentro de los parámetros normales, pero se siguen estudiando y en algunos casos concediendo el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto en el marco de la pandemia tiene que ver con estos pedidos de prisión domiciliaria, pero acá hay que ver qué pasa con el control de estos 59 que van a tener la prisión domiciliaria. Porque vos incluso también estás dando que son casos de Rosario. ¿Quiénes son los que controlan? ¿Cómo se controla que esa persona que está acusada, imputada y condenada por esos delitos obtiene este beneficio en el marco de la pandemia? Pero bueno, efectivamente, a ver, ¿quién controla el cumplimiento de esta estricta prisión domiciliaria? Que esté dentro de la casa y no se acerque a lo que fueron, por ejemplo, sus víctimas. Ahí está el tema. Sí, sin dudas. Y mencionamos, insisto, o nos circunscribimos a estos 3 delitos porque son 3 delitos graves y que generan justamente una irritabilidad social a la hora de pensar en ellos, justamente en quienes vos nombraste, que son las víctimas de estas personas que... A ver, no discutimos esto, la legalidad de la medida concedida. La prisión domiciliaria seguramente ha sido bien otorgada y en función de diferentes condiciones sanitarias que esa persona reunía. El tema es lo otro, la víctima de esa persona que hoy termina su condena ni más ni menos que en su casa. Claro, porque incluso la recomendación de la Cámara de Casación de Buenos Aires, cuando fue este conflicto que se nacionalizó a partir del reclamo de los propios presos en las cárceles, la recomendación había sido que, bueno, se prestara atención, pero de acuerdo al determinado tipo de delito con el que estaba imputado esa persona que pedía el beneficio. Pese a ello, se otorgaron libertades condicionales o prisiones domiciliarias de personas acusadas con los mismos delitos que vos estás haciendo mención, de estos 59 casos que, fíjate vos, aparecen en la faz pública, en la escena pública, cuando hay un diputado que hace un pedido de informes en la legislatura. Sí, pedido de informes que, bueno, todavía no ha sido respondido. Es cierto que hace muy poquito que fue presentado y aprobado, apenas el jueves pasado. Pero bueno, por eso insistí en decir esto. Quizás es la punta de un iceberg o al menos un indicio de lo que en definitiva está pasando también en la provincia de Santa Fe con estas libertades que se conceden a la luz de todos los parámetros legales, pero que, bueno, también encierran este tipo de delitos detrás de cada uno de los presos liberados.